Y esa observación nos hace ir, digamos, a dejar de alimentar a ese personaje, ¿no? Porque claro, como lo estás observando, no le estás dando la energía al personaje con todas sus historias, sus dolencias, sus proyecciones al Claro. futuro. Digamos que estás como en ese momento y te desvinculas de él para eh, no alimentarlo y ser algo mayor, ¿no? Eso que toma conciencia de... Digamos que se le da valor a lo que tú crees que eres. Cuando te das cuenta de que no eres eso, ya no tiene valor. Entonces es una cuestión de identificación. Mientras creo que si el personaje obviamente tiene valor, por supuesto. Toda esa historia, ese sufrimiento, ese drama, esa culpa, esos recuerdos, esas memorias, esos planes de futuro, esas metas, objetivos. En el momento que se revela que eres algo mayor, digamos que tu atención va hacia el ser. Has recordado, aunque sea un instante, y entonces no es un rechazo, no es una condena, sino que simplemente lo dejas ser como... Es como creíste ser una nube y de repente te das cuenta que eres el cielo, ¿no? Infinito. Y de repente en ese cielo infinito reconoces la paz, el amor, la, la plenitud. Y en lo otro, pues has vivido la pequeñez, la escasez, ¿no? La no abundancia, la separación, la esclavitud. Y de repente reconoces que este yo es libertad y este yo es esclavitud. Entonces no hay una condena hacia este yo, ni un rechazo, sino simplemente que ves que en ti hay una atracción hacia esa libertad. No, es simplemente eso. Porque si hay rechazo o condena, es obviamente el ego que, ha cambiado como de máscara, ¿no? que proyecta en el otro, ¿no? Eso que no quiere ver en sí mismo, que guarda en el inconsciente y que Mm, después va a volver con más fuerza. claro. Algo muy liberador es darte cuenta de que ni siquiera el interés en nosotros lo orquesta el ego. Porque esto es una cosa que le corta el suministro. Porque al final el ego solo es un mecanismo de supervivencia, solo quiere comer, está hambriento. Entonces, el ego dice, yo soy el que tiene interés en esto. Y entonces ese yo, hacedor, se alimenta de la culpa o el mérito. Porque dentro de la mente ego, el alma, hay juicios y posicionamientos. Entonces el ego juzga esto como bueno y esto como malo. Entonces si hay interés en esto, es bueno. Bueno en este momento, porque hace 2 años eso era malo. El ego cambia, ¿no? Entonces, esto es bueno o espiritual o amoroso, y entonces me siento orgulloso porque tengo interés en esto. Si esto a lo que se ve interés es condenado como negativo, malo o no amoroso, entonces culpa. Entonces cuando dices, wow, si realmente hasta el hecho de que mi personaje se fije en un coche, en una persona, en un objeto, en un estatus, en un trabajo, es la linterna del ser la que está alumbrando eso. Y ese foco se alumbra ahí para que se examine algo. Entonces la vida se transforma porque dices, wow, en lo que el ser lleva en mi personaje el foco es que ahí hay aprendizaje. Entonces eso acaba con... Eso disuelve el juicio, disuelve la condena. Nadie te obliga a asumir mérito por esto. Siempre estamos con la misma pregunta. ¿Quién te está obligando a asumir mérito o culpa por esto? Realmente no nos obliga a nadie. O sea, nadie nos fuerza. ¿Por qué tengo eh, que decir yo soy el que tiene interés en esto? Ujú. Podríamos decir que hasta el ego, ¿no? Es algo orquestado por Dios, ¿no? Algo Mm. que es una herramienta que Dios pone a nuestra disposición para ser conscientes de eso que de lo que no lo éramos, ¿no? Está claro que el ego en ciertos niveles se revela como algo que es una ilusión, pero a la vez eso puede ser una trampa enorme. Por eso al ego se le trata como si fuera real, porque el ego puede adoptar la creencia de que el ego no es real, y entonces es un ego más sutil y espiritualizado, como no es real. De hecho, eso es uno de los ataques típicos de ciertas entidades, ¿no? Que dice así, ¿no? Es ahora que te has dado cuenta de que Dios, o que no hay un Dios que te castiga, que te condena, que te culpa, eres libre para poder obrar como tú quieras, porque sabes que esto es ilusión.
no hay consecuencias, pero eso no es así. Esa es un poco la debilidad que si está en nosotros va también a atraer esa experiencia, ese tipo de tentación o de discurso o de conocimiento telepático, porque a veces ya no viene ni con formas tan como imagen, sino más telepáticamente, va en esa dirección. Es como ahora que te has dado cuenta de que el karma y todo esto es ilusión en un grado, entonces ahí eres vulnerable a creerte eso y entonces pues quedas más atrapado en la experiencia. Claro, porque en algunos niveles de iluminación uno ya es consciente de que el ego no es real. Pero claro, el que no está en ese nivel, si lo trata como no real, no es una experiencia, No, sino algo que mentalmente ha creído y al no darle fuerza, tiene toda o más. Porque claro, al claro. no reconocerlo, dice, ah, no, eso no existe. Entonces, Es una cuando... imitación espiritual. El ego es un camaleón, se puede disfrazar perfectamente de eso. Y lo hace. Hombre, hay indicaciones en nuestra vida, si eso ocurre, eh, el amor empieza a apagarse, ¿no? La intensidad de la presencia. Pero el ego es tan obstinado y tan experto en autoengaño que se puede autoengañar incluso hasta en el mismo infierno. Pero bueno, por eso hay que respetar mucho el proceso, ¿no? Respetar y amar. Porque nosotros hemos tenido la suerte de poder compartir con personas que han estado en niveles de conciencia altísimos dentro de la experiencia humana, que eso es parabolitos, en otras encarnaciones físicas. Y uno lo reconoce. A veces te encuentras con alguien y literalmente a veces no se puede ni hablar, ¿no? Porque en el aura hay una experiencia de un 900 o un 900 y pico. Ha pasado esto varias veces, ¿no? Me ha pasado a mí, al personaje, en consulta varias veces. Pero sin embargo, ha habido un error y el alma vuelve otra vez. Entonces, recuerdo una chica que cuando encendimos el Zoom, literalmente era la presencia, era la energía de Buda, era como... Entonces no se podía hablar. Y durante gran parte del sesión no se podía hablar. Era un estado de una energía altísima. En su aura había una energía de un 900 y pico. Y cuando, bueno, se empezó a poder funcionar, hablando, pues vimos, preguntó el nivel de conciencia permanente y su nivel era un nivel de amor, que ya es un nivel alto en la humanidad. Pero entonces dices, wow, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué puede ocurrirnos a todos nosotros, incluso en estados de plena iluminación? Porque a partir de 850 se considera plena iluminación, no avatar, pero plena iluminación. O sea, el alma, digamos que va trabajando niveles y no es como la gente piensa muchas veces. No es como creemos que uno va siempre. No, no, no. O sea, aquí hay cosas que ocurren, hay errores que hay que examinar y eso hace que el alma vuelva otra vez a otros niveles. Es muy, muy curioso. Entonces, eso es precaución. Precaución, en ningún momento te puedes descuidar. En ningún momento. Entonces es como que uno que ha llegado, por decirlo de algún modo, en una conciencia que ha llegado a experimentar un nivel de plena iluminación, no solo puede caer, sino que aun después de eso, esa energía, aunque no sea su prevalente en esta vida, sigue estando, sigue acompañando esa energía de plena iluminación, lo acompaña en sus próximas encarnaciones. Sí, por eso el beneficio es compartir con todos vosotros, ¿no? Cuando mi alma se encuentra con cada persona, wow, ese es el regalo, no importa qué ocurra, no importa ni qué acción surja, ni de qué se hable. El regalo es compartir. En el aura de cada persona hay muchos patrones y aspectos de los que tú te estás beneficiando, silenciosamente. Entonces, claro, ese es el regalo. En este caso, por lo que nos han compartido, esta alma, mi alma nunca ha estado en niveles de iluminación en ninguna vida anterior. Por lo tanto, para mi alma es un beneficio continuo compartir con tantos de vosotros que sí que ha vivido esas experiencias. Y desde esa experiencia, porque está el experimentador, por ponerlo en secciones, un observador que observa al experimentador y luego la observación misma, ¿no? Que observa al testigo, o es el testigo el que tiene que darse la vuelta hacia el observador. ¿Cómo abordaríamos Ujú. esa cuestión? Claro.
Bueno, el primer estado un poquito de más conciencia que puede emerger en nosotros es el observador, ¿no? Que es observar, observar los fenómenos, observar a la mente. En ese estado hay una dualidad, el observador y lo observado, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Se hace evidente que en el observador está esa dualidad, ¿no? Todavía. El siguiente paso, bueno, ahí podemos recalcar que el foco del ego se centra en el experimentador, ¿de acuerdo? O sea, el ego se considera que es el experimentador, al que le pasan las cosas, el que está experimentando. De hecho, es muy cotidiano que en la vida, bueno, ahora ya no suele ocurrir, pero yo me acuerdo que escuchaba mucho a la gente decir, ¿qué ganas tengo de experimentar esto? Es como una especie de... es un deseo, es un apego a experimentar. La gente quiere viajar, quiere probar más platos diferentes, quiere, no sé, probar diferentes tipos de coches, diferentes tipos de ropa, experimentar, Vemos que hay una ansia de experimentar. Todos hemos pasado por ahí. Yo recuerdo cuando en mí había muchas ganas de viajar, ver mundo, experimentar. Luego se revela que el experimentador es el ego. Y en algún momento dado surge el estado, aunque sea puntualmente, en el que te das cuenta que la experimentación ocurre de forma espontánea y que realmente no hay un experimentador separado en la experimentación. Que la experimentación ocurre espontáneamente. Entonces también emerge un instante eterno de que el yo es la testificación de todo lo que ocurre. Pero testificación quiere decir que no hay ningún posicionamiento. Digamos que ¿cuál es la función de un testigo? Solo testificar. Pero no comenta, no añade, no opina, no enjuicia. No hay nada de eso. Eso todavía está ocurriendo en el observador, que tiene sus condicionamientos, sus preferencias, y se siente separado de lo que observa. Por lo tanto, hay un posicionamiento. La testificación o el testigo sería el ojo del ser, o el ojo del yo, o el ojo de Dios, porque el ser es una cualidad de Dios, igual que el alma es una cualidad del ser. Simplemente, entonces es como que te das cuenta que tu yo es esa pura y radical subjetividad en la que surgen todas esas capacidades y en la que está ese testificar todo lo que ocurre. Pero en esa testificación no hay ningún comentario, es silencioso. Es, es un espacio infinito en el que no hay nada al respecto, no hay nada que decir sobre lo que se testifica, no hay ninguna opinión. En el observador sí, claro. Entonces, sería como la testificación sin testigo, ¿no? Sí, Sin que hubiera exactamente. alguien que atestiguara todo eso. Exactamente, exactamente. Es simplemente esa cualidad de testificación. ¿Mm? Y no puede La ser. testificación es consciente de la cualidad de experimentación, pero en esa experimentación no hay un yo separado. El yo separado es el experimentador, que es el ego. Entonces en todos hay un sentido de experimentar separado. Tú crees que tú estás experimentando este momento y a lo mejor tú crees que estás experimentando este momento y yo creo que estoy experimentando este momento y yo creo que lo estoy experimentando de forma diferente que tú. Y si lo estoy experimentando de forma diferente que tú es porque hay un posicionamiento y un condicionamiento diferente al tuyo. Yo puedo estar aquí y decir qué lugar más maravilloso y tú puedes decir, el lugar más asqueroso. O sea, que todo eso indica que hay todavía un residuo de ego, un residuo de una entidad o identidad que tiene sus posicionamientos, preferencias. Nuestro yo está más allá de todo eso. Nuestro yo no está en ninguna... No, en nuestro yo no hay ninguna preferencia, no hay ninguna, no hay ninguna atracción o aversión en el yo con mayúscula. Y cuando uno empieza a ser testigo, puede también ser testigo o observador de ese atestiguar.